En veces creemos que la gratitud es el final del camino, pero en realidad es el principio de todo. Agradecer antes de ver el resultado es una declaración de fe, de poder y de confianza. Hoy vas a descubrir cómo la gratitud se convierte en el imán más silencioso y poderoso de la prosperidad. Bienvenido al capítulo 8 de la prosperidad, la gratitud, el imán silencioso de la prosperidad. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para poder seguir disfrutando de la prosperidad. Comparte para que otros encuentren esta y muchas más historias que dejan huellas. ¿Cómo me siento con las cosas de cada día después de haber permanecido en un tiempo en el que todo es presente, incluso el pasado y el futuro? Esa pregunta se hacía usted mientras se dirigía al trabajo. Lo que siento, se respondía a sí mismo, es una actitud distinta en relación al aprovechamiento del tiempo. Valoro más estar en cada momento. Su intuición estaba suficientemente avivada para que el proceso de aprendizaje siguiera durante todo el día, incluso en los momentos más triviales. Un detalle en el trabajo, un comentario oído al azar, el fragmento de una canción que alguien silbaba, todo parecía estar relacionado con el cursillo intensivo que usted estaba siguiendo bajo la orientación de vanguardia. La manera es correr contra reloj, contra el tiempo, aunque el tiempo es dinero. Usted hubiera encontrado normal esta frase poco antes. La había pronunciado su jefe durante una reunión de trabajo, en la que se discutían los preparativos para el lanzamiento de un nuevo producto por parte de su empresa. Pero en ese momento aquello le sonaba como la idea más absurda del mundo y protestó. Tenemos que correr a favor del tiempo, nunca contra él. Si el tiempo es dinero, ir contra el tiempo significa ir también contra el dinero. Usted no solía mostrar su disconformidad de aquella manera, pero ahí no quedó la cosa. Empezó a criticar algunos aspectos del proyecto, propuso optimizar esfuerzos y hacer más con menos. Defendió una reforma completa de la planificación y añadió que era necesario que la empresa arriesgara más para no perder cuota del mercado. Su jefe lo miró y usted decidió callarse, escuchar más y mientras guardar para sí aquellos pensamientos, al menos hasta que tuviera mejor definido aquel proyecto personal que empezaba a tomar forma. La prosperidad empezaba a afianzarse en su mente y empezaría pronto a pedir medidas concretas para manifestarse. Vanguardia le había mostrado la manera de liberarse de los valores negativos que bloqueaban su camino hacia la prosperidad. Pero usted tenía la sensación de que faltaba algo. El mal ambiente que se creó entre usted y su jefe después de aquella reunión ponía de manifiesto que había componentes emocionales en su relación con la autoridad que todavía debía trabajar. Y eso estaba relacionado con la manera en que lo habían criado. Por eso, aquel día, decidió no ir a comer y buscar un lugar solitario donde pudiera meditar sobre estas cuestiones. Y mientras lo hacía, pensaba en Vanguardia y le pedía que lo orientara. Sin saberlo, usted se dirigía a un nuevo encuentro que él mismo había solicitado. Estaba sentado sobre la hierba de un parque, y aunque no llegó a ver las bolitas brillantes que aparecieron en su habitación, las recordó con sorprendente nitidez. Cerró los ojos y sintió que el hemisferio derecho de su cerebro dirigía la actividad mental en aquel momento y que así se ponía en contacto con regiones inexploradas de su conocimiento. ¿Qué serán esas esferas doradas?, se preguntó. Son sencillamente transmisores, elementos de comunicación, como palomas mensajeras informáticas que aún no han sido descubiertas en tu tiempo, le dijo con nitidez la voz de Vanguardia directamente en su oído izquierdo. Usted sonrió, familiarizado ya con aquella voz y contento por haber restablecido el contacto, se sentó en una postura cómoda y respiró profundamente, preparado para asistir a otra clase.
Hay algunos factores psicológicos importantes que es necesario equilibrar en el camino hacia la prosperidad. El primer factor es la experiencia del nacimiento. Salimos de una situación muy confortable para ir a dar a un lugar desconocido que, ya desde el primer momento, nos resulta inhóspito. Una luz fuerte capaz de cegar unos pequeños ojos aún cerrados, pero muy sensibles. Y un comité de bienvenida, no siempre cariñoso, que recibe al recién nacido con palmadas en las nalgas. Nuestra primera experiencia de respiración en el mundo queda registrada en nuestro cerebro asociada al miedo a la muerte. Todos empezamos a respirar en esta vida llorando, en medio del pánico, y ese recuerdo se revive inconscientemente cada vez que respiramos. ¿Y cómo se puede resolver ese problema? Hay una técnica de regresión conocida como rebirthing, renacimiento, que permite a la persona revivir su propio nacimiento y recordar los detalles y las emociones que tuvieron lugar entonces. Pero es un trabajo que debe hacer un profesional especializado. Busca uno. Hazlo con tu esposa, para que os ayudéis el uno al otro haciendo el papel de padre y madre. Y te aseguro que os irá muy bien a los dos. Mucha gente no progresa en la vida por el trauma del propio nacimiento. Usted permaneció en silencio algunos minutos, procurando respirar relajadamente, pues sentía que la clase apenas acababa de empezar. Durante un instante, recordó la mirada de su jefe al final de la reunión de aquella mañana y la situación de desconcierto en que se encontró a continuación. Percibió que su memoria le mostraba ahora la mirada de su padre. En ese instante volvió a oír la voz del maestro vanguardia. Sigue relajado, con los ojos cerrados, e imagina que eres muy pobre y que vives debajo de un puente, sin nada, desposeído de cualquier recurso material, en la más absoluta miseria. Estás intentando hacer una pequeña hoguera para entrar en calor y calentar una lata con un poco de café que te han dado en un bar. Como en las ocasiones anteriores, haz este ejercicio imaginando la situación que propone Vanguardia. Escucha nuevamente el ejercicio anterior y aprovecha la valiosa oportunidad que tienes en ese momento. Pobre de solemnidad, viviendo debajo de un puente, te encuentras con tus padres que han venido a verte. Responde ahora mentalmente, o, si prefieres, escríbelo. ¿Qué siente tu padre al verte? ¿Qué siente tu madre cuando te ve en esa situación? ¿Qué sientes tú cuando los ves? ¿Qué te dice tu padre? ¿Qué te dice tu madre? ¿Qué les dices tú a ellos? Habláis un poco sobre tu situación y sobre generalidades y, algunos minutos después, se despiden de ti. ¿Qué te dice tu padre cuando se va? ¿Qué te dice tu madre? ¿Qué les dices tú al despedirte de ellos? Imagina ahora otra situación. Vives en el mismo lugar donde realmente lo estás haciendo hoy y llegan tus padres de visita. ¿Qué siente tu padre al verte? ¿Qué siente tu madre cuando te ve en esa situación? ¿Qué sientes tú cuando los ves? ¿Qué te dice tu padre? ¿Qué te dice tu madre? ¿Qué les dices tú a ellos? Habláis un poco sobre tu situación y sobre generalidades y algunos minutos después se despiden de ti. ¿Qué te dice tu padre cuando se va? ¿Qué te dice tu madre? ¿Qué les dices tú al despedirte de ellos? Imagina ahora que vives en una gran mansión, con el lujo y todas las comodidades que solo una inmensa fortuna puede proporcionar. Llegan tus padres de visita y el mayordomo los recibe en la puerta. Entran y te esperan en un salón enorme, ricamente decorado. Entonces tú bajas por una escalera de mármol que da al salón y miras a tus padres. ¿Qué siente tu padre al verte? ¿Qué siente tu madre cuando te ve en esa situación? ¿Qué sientes tú cuando los ves? ¿Qué te dice tu padre? ¿Qué te dice tu madre? ¿Qué les dices tú a ellos? Mientras habláis, os sirven unas bebidas en bandeja de plata y copas de cristal. Algunos minutos después, tus padres se despiden de ti y salen.
¿Qué te dice tu padre cuando se va? ¿Qué te dice tu madre? ¿Qué les dices tú al despedirte de ellos? Sigue respirando con suavidad y entra en contacto con la emoción que queda en ti tras imaginar estas tres situaciones. Has trabajado en tu mente lo que denominamos síndrome de desaprobación de los padres. Hay personas que temen progresar en la vida más de lo que lo hicieron sus padres. Y entonces, el simple deseo de ser próspero viene acompañado por un sentimiento de culpa. En otras ocasiones, el hijo se siente presionado por el padre en el sentido de que debe alcanzar el éxito, y precisamente por esa razón, por las expectativas paternas, no lo alcanza nunca. Hay también quien se rebela contra el modelo de vida de sus padres, pero estas personas están hasta tal punto programadas por ese modelo que no conseguirán nada fuera de ese sistema de valores. Con el ejercicio que acabamos de realizar, estarás en condiciones de observar tus emociones en tres situaciones distintas y de esta forma conseguirás soltar las amarras de la carga emocional que te han aportado tus padres en relación a la prosperidad. No hay nada de malo en ser más prósperos de lo que fueron nuestros padres, pues eso significa que nos educaron bien. Más tarde usted tuvo tiempo de reflexionar acerca de este ejercicio. Pobre papá, se esforzó tanto por mí, pensaba, y junto a estas ideas apareció un sentimiento semejante al del primer ejemplo del síndrome que Vanguardia había citado. Si llego a ser más próspero que él, ¿me sentiré culpable? A estas alturas, resultaba evidente que Vanguardia leía sus pensamientos más íntimos. Y le dijo entonces, en otro tono de voz, lo que estás pensando ahora, por ejemplo, es un típico pensamiento negativo, otro factor psicológico contraproducente para la prosperidad. Ya sabes que tenemos poder sobre lo que pensamos y que los pensamientos moldean nuestra realidad. Entonces, ¿por qué no dar cabida solo a pensamientos positivos? En vez de tener esas ideas, piensa, soy más próspero que mi padre, y ese es el mejor homenaje que puedo hacerle por todo lo bueno que él me dio. Y no culpes a tus padres, ni a nadie, por aquello que no tuviste o no conseguiste, pues eres tú mismo quien determina cómo ha de ser tu vida. Y si alguien tiene el karma de ser pobre, por ejemplo, para pagar los errores de vidas anteriores. Vanguardia se colocó ante él con expresión de enfado. Piénsalo bien, si una vida anterior fuera tan importante, o más que la presente, estarías viviendo aquella y no esta. Dio unos golpecitos en el rostro de usted y a continuación golpeó con la palma de la mano en el suelo, con fuerza, como si quisiera que usted cobrara mayor conciencia de la vida, en sintonía con el aquí y el ahora. El karma tiene su función en el universo, al igual que la astrología. Todo tiene su razón de ser, pero la manifestación de la vida del individuo va más allá, pues se basa en el libre albedrío. Tu crecimiento espiritual consiste precisamente en conseguir trascender cualquier designio anterior en busca de la armonía plena con la prosperidad del universo. ¿O piensas que el universo entero fue creado para que exista esa pobreza en la que vive la mayor parte de la humanidad? Usted estaba a punto de asentir con un gesto cuando Vanguardia apoyó la mano en su hombro con fuerza y completó el mensaje. Sería una auténtica trampa cósmica que todo estuviera ya escrito, con un destino inevitable. Muchas historias que se cuentan por ahí no tienen nada que ver con lo que es en realidad el karma. Son maneras de huir de la realidad, excusas para no hacer nada. Lo verdaderamente importante para superar los problemas kármicos es vivir bien el aquí y el ahora. Vivir lo mejor posible con amor, felicidad, paz, sabiduría y mucha prosperidad. El reloj de una torre cercana dio 2 campanadas. Una vez más, el momento de las lecciones de Vanguardia se encadenaba perfectamente con el presente vivido por usted en el día a día.
El anciano desapareció tan rápido como había surgido, y usted echó a andar hacia su oficina con la cabeza aún entre las nubes, pero con los pies firmes en el suelo. No olvides responder las preguntas que están en la caja de la descripción del video. Suscríbete y comparte para que esta historia y conocimiento llegue a más personas que lo puedan necesitar. Nos vemos en el próximo capítulo de La Prosperidad, aquí en Historias que dejan huellas.